me acompañarás en un viaje al siglo XVI, una época difícil para sobrevivir, en la que a menudo las únicas opciones eran matar o morir. Era una época en la que era muy común que ejércitos más fuertes invadieran ciudades y aldeas con el objetivo de apuñalar, matar y secuestrar a hombres, mujeres y niños para venderlos como esclavos. Nuestra protagonista de hoy vivió el horror de ser separada de su familia, secuestrada y vendida como esclava cuando aún era una niña. Pasó de un dueño a otro hasta llegar a la corte del Imperio Otomano. Sin embargo, no se limitó a formar parte del harén del sultán. Solo con las armas que poseía, inteligencia, carisma y astucia, comenzó a ascender posiciones hasta llegar a lo más alto, convirtiéndose en la esposa oficial del hombre más poderoso del imperio, Suleimán el Magnífico. Es una historia increíble y sorprendente. Por eso, te pido que te quedes hasta el final de este video. Si te gusta, por favor, dale un like para ayudar a que nuestro canal crezca y suscríbete si aún no lo has hecho. También comenta qué te pareció esta historia. Ahora vamos con el video. No sabemos con certeza ni el origen ni el año de nacimiento de Roxelana. Existe una leyenda de que era una joven italiana, pero la versión más aceptada por los historiadores es que era una joven de una familia ortodoxa pobre que vivía en Rutenia, que en aquella época pertenecía al reino de Polonia y que hoy forma parte de la actual Ucrania. Se estima que Roxelana nació en 1502 y se llamaba Alexandra Anastasia Lisowska. Llevaba una vida normal hasta el año 1510, cuando, a los 8 años de edad, fue secuestrada por los tártaros para ser vendida como esclava, inicialmente en el Palacio de Crimea. Al cumplir 12 años, fue vendida o regalada en el mercado de esclavos del puerto de Crimea, que estaba bajo el control de los otomanos. En este mercado, se vendían entre 20 y 30.000 esclavos al año. En aquella época, era el mayor centro de compra y venta de esclavos, distribuyendo personas a todas partes de Asia, Europa y al propio Imperio Otomano. En ese tiempo, las mujeres eslavas eran una mercancía muy valorada en el comercio de esclavos, especialmente entre los otomanos, ya que su belleza contrastaba mucho con la de las mujeres otomanas. Roxelana se destacaba aún más entre las demás debido a su largo cabello rojo, que llamaba mucho la atención. Algunos historiadores dicen que poseía una belleza exuberante, mientras que otros afirman que no era precisamente bella, sino que tenía una personalidad divertida, alegre y extrovertida, y disfrutaba de llamar la atención. Así fue como salió del Palacio de Crimea, donde servía como criada, y fue enviada directamente al harén del sultán Selim I, quien estaba en la ciudad de Constantinopla, hoy en día conocida como Estambul, en Turquía. Allí, comenzó a ejercer como odalisca, la posición más baja en el harén, y también servía como criada para las demás concubinas del sultán. Pero su carisma pronto llamó la atención de la sultana Aise Hafsa, esposa del sultán Selim I y madre del heredero Suleimán. Ella vio un gran potencial en Roxelana y decidió educarla. Así, Roxelana subió de puesto y comenzó a tomar clases de canto, bordado, gastronomía, así como de cómo complacer al sultán. También estudió varios idiomas, incluidos el persa, turco y griego, y comenzó a aprender sobre el islamismo. Naturalmente, esto fue muy positivo para Roxelana, y fue más o menos en esta época que recibió el apodo de Hurrem, que significa la sonriente, debido a su carácter alegre y juguetón. En 1520, Selim I falleció y su heredero, Suleimán, asumió como nuevo sultán del Imperio Otomano, trasladándose de Manisa, donde era gobernador, al palacio, heredando todo lo que era de su padre, incluyendo el harén. Suleimán ya tenía una esposa llamada Maidebran y un heredero con ella, su primogénito, Mustafa. Cuando Suleimán conoció a Roxelana en el harén, se enamoró completamente de ella, convirtiéndola en su favorita y despertando el odio y los celos de Maidebran. La rivalidad entre las dos se volvió histórica y era conocida en todo el palacio y el imperio. La madre de Suleimán intervenía constantemente para separar a las dos, quienes discutían con frecuencia. Maidebran se quejaba continuamente a la sultana madre, diciendo que el sultán la ignoraba y solo pensaba en Roxelana.
Afirmaba que, como esposa del sultán, no merecía ese trato, que consideraba humillante. La sultana madre respondía lamentando, pero dejaba en claro que el sultán tenía derecho a hacer lo que quisiera sin necesidad de dar explicaciones. Después de la muerte de la sultana madre, en 1534, mientras Mahidevran caminaba por los pasillos del palacio, escuchó las carcajadas de Roxelana junto a otras concubinas cerca del harén. Roxelana continuó riendo incluso al notar la presencia de Mahidevran, algo que ésta consideró un insulto imperdonable. Perdiendo la paciencia, Mahidevran comenzó a insultar a Roxelana y se abalanzó sobre ella, tirándole del cabello y dándole bofetadas en la cara. Los eunucos, al ver la escena, rápidamente difundieron la noticia, que llegó a oídos del sultán. Más tarde, Suleimán llamó a Roxelana a sus aposentos. Ella se presentó escondiendo su rostro, y él le preguntó por qué se ocultaba. Roxelana respondió que escondía su rostro porque no se sentía digna y temía perder su amor cuando él viera su rostro herido y magullado, dejando claro que aquello había sido obra de Mahidevran. El sultán se enfureció, pero poco tiempo después, como era la tradición, Mahidevran tuvo que dejar el palacio y regresar a la ciudad de Manisa junto con su hijo, el príncipe Mustafa, donde él sería gobernador. Si algún gobernante mereció el título de magnífico, sin duda fue Suleimán. Realmente era magnífico y poseía tantos títulos como reinos, fue sultán por la gracia de Dios, rey de reyes, todopoderoso rey de Persia, rey de Arabia, rey de Siria, rey de Egipto, príncipe de la Meca, señor de Jerusalén, soberano del mar universal y diputado de Alá en la tierra, entre otros. Su imperio era inmenso, extendiéndose desde Bagdad hasta Budapest y desde Austria hasta Argelia. Era temido por los grandes reyes de Europa y adorado por su pueblo. Suleimán gobernó el imperio otomano con astucia, llevándolo a su apogeo. Era justo y sabía cómo ganarse la confianza de sus súbditos. Aunque era el soberano absoluto del imperio, no gobernaba solo. Inteligente, escuchaba atentamente a sus mejores consejeros y empleaba tácticas infalibles para fortalecer su ejército y expandir sus territorios. Mientras los monarcas europeos nombraban a miembros de la nobleza para liderar sus ejércitos, fueran competentes o no, Suleimán confiaba este papel a esclavos que demostraran competencia y lealtad. Los esclavos que demostraban mérito ascendían y asumían cargos cada vez más altos, tanto en el ejército como en otras áreas del imperio. La gran mayoría de los que ejercían el poder en nombre del sultán eran esclavos capturados desde niños. Crecían en un ambiente donde veneraban al sultán y aprendían que podían ascender y mejorar sus condiciones si demostraban lealtad y competencia. El resultado de este sistema fue el ejército más poderoso y leal del mundo. Una prueba de esto es el segundo hombre más poderoso del imperio, el gran visir Ibrahim Pasha. Era amigo de infancia de Suleimán, extranjero, cristiano y esclavo. De amigo de infancia de Suleimán, Ibrahim fue ascendiendo de administrador a diplomático, luego general y, finalmente, gran visir. En el imperio, solo Suleimán tenía más poder que él, y además eran los mejores amigos. Suleimán también amaba la poesía, mataba a miles de hombres en las batallas durante el día y por la noche escribía versos de amor para Roxelana. Sin embargo, Suleimán también tenía debilidades, y estaba perdidamente enamorado de Roxelana, a quien cada vez prestaba más atención. En este punto, la influencia que ella ejercía sobre el sultán Suleimán era enorme, rompiendo con muchas normas. Una de estas normas era que una concubina solo podía tener un hijo con el sultán y, cuando ese hijo alcanzara cierta edad, debería ser enviado, junto con su madre, a alguna provincia para gobernar. Sin embargo, ella tuvo 6 hijos con Suleimán y continuó a su lado en el palacio de Topkapi. Suleimán le dio su libertad, algo completamente inusual para la época, ya que la esclavitud era un sistema muy respetado y arraigado en el Imperio Otomano. Y él hizo aún más, se casó con ella y la llevó a vivir en sus aposentos en el legendario palacio. Para ese momento, ella ya era su principal consejera. Suleimán, que tenía un harén de cientos de mujeres, se convirtió a la monogamia, juró amor eterno a Roxelana y prometió no tener más relaciones con otras mujeres.
Ella se convirtió en Sultana Haseki, la principal esposa del sultán. Con ello, consiguió aún más poder e influyó en la política del Imperio Otomano, desempeñando un papel activo en los asuntos del Estado a través de su esposo. No hay duda de que Suleimán amaba a Roxelana, pero los demás no compartían el mismo cariño hacia ella. Al contrario, muchos pensaban que ella había lanzado un hechizo sobre él y la llamaban bruja. Roxelana, por otro lado, ya tenía mucho, pero quería más. No le gustaba la fuerte amistad entre Suleimán y el gran visir Ibrahim Pasha. Ella lo odiaba, especialmente porque él apoyaba abiertamente a Mahidevran y a su hijo, el príncipe Mustafa, como heredero y sucesor de Suleimán. Para Roxelana, esto podría significar la muerte, tanto para ella como para sus hijos. Hacía todo lo posible para que Suleimán se deshiciera de él, difundiendo rumores y todo tipo de acusaciones. Sin embargo, la amistad entre ellos era fuerte, hasta que un día las semillas de la discordia comenzaron a brotar. Finalmente, una mañana de 1536, los criados del palacio entraron en los aposentos del gran visir. Había señales de lucha y sangre en la cama, y también encontraron una cuerda de seda utilizada para estrangularlo. El cuerpo del gran visir fue hallado en los jardines del palacio, completamente desnudo, como dictaba la tradición de la época cuando alguien poderoso caía en desgracia. Suleimán había ordenado la muerte de su mejor amigo y gran visir, acusándolo de querer ocupar su lugar y afirmando que Roxelana no había tenido nada que ver en esto, aunque todos pensaban lo contrario. Como sultana, Roxelana fue generosa con los pobres, mandó construir y mantener escuelas, hospitales y edificios públicos. Uno de los más famosos es el complejo de los baños de Roxelana, bastante moderno para la época, construido para que los fieles musulmanes se purificaran antes de entrar en la mezquita. En el Imperio Otomano, pocos sultanes gobernaron durante más de 20 años. En 1552, Suleimán ya tenía 58 años y llevaba más de 30 gobernando el imperio. Y la pregunta que todos se hacían era, ¿quién sería su sucesor? Roxelana, naturalmente, quería que uno de sus hijos se convirtiera en sultán tras Suleimán, pero el príncipe Mustafa estaba en su camino y era el mejor candidato. El príncipe Mustafa, como su padre, era fuerte, impulsivo y seguro de sí mismo. Trabajaba incansablemente por la gloria del imperio, y el ejército lo adoraba, inteligente y capaz, tenía, digamos, solo un defecto, había nacido de la madre equivocada, pues Roxelana ya había lanzado su campaña en su contra. Al oído del sultán solo llegaban terribles noticias sobre él, y la más grave era que Mustafa estaría conspirando con los persas para derrocar a su propio padre. Mustafa nunca ocultó su deseo de ser el próximo sultán, y no había nada de malo en eso, pero dicen que Roxelana consiguió transformar esa ambición natural de Mustafa en traición. Cuando estos rumores llegaron a oídos de Mustafa, él se puso nervioso, sin saber si su padre creería o no en las acusaciones. En 1553, cuando Suleimán se preparaba para la guerra contra Persia, organizó un encuentro con Mustafa en el campamento del ejército. Mustafa estaba desconfiado y temeroso, pero pensó que no ir a ese encuentro sería igual a asumir su culpabilidad. Entonces decidió asistir, creyendo que así demostraría su lealtad, obedeció el llamado y fue a la tienda de su padre. El ejército esperaba afuera mientras Mustafa entraba en la trampa. Dentro, había unos asesinos esperándolo, y su padre también estaba allí, escondido detrás de una cortina. Mustafa, un auténtico guerrero, luchó contra los asesinos y se defendió del ataque. Furioso por la demora, Suleimán, oculto detrás de la cortina, ordenó que terminaran rápidamente el trabajo. Después de eso, Suleimán salió de la tienda y mostró el cadáver de su hijo al atónito ejército, advirtiendo a los soldados que eso era lo que sucedería a cualquiera que tuviera la insensatez de desafiarlo. A cualquiera. El ejército entero lloró la pérdida de su querido príncipe. Pero la carnicería real no terminó ahí. Suleimán también ordenó que mataran a su nieto, hijo de Mustafa, y esta crueldad fue sentida por uno de los hijos de Roxelana, que quería y admiraba a su hermano Mustafa. Él acabó quitándose la vida después de enterarse de estos asesinatos. Un verdadero baño de sangre en la casa del Magnífico.
Después de esto, muchos mostraron miedo e indignación. El sultán Suleimán, acostumbrado a ganar las más diversas y sangrientas batallas, se enfrentó a una especialmente difícil, la cual estaba perdiendo, la batalla contra su propia conciencia. Después de haber mandado estrangular a su mejor amigo y a su hijo más querido, sin ninguna prueba. Muchos son los relatos y poesías de la época que hablan de un sultán completamente arrepentido y sumido en una profunda tristeza. Poco a poco, él se fue recluyendo, intercambiando los rumores del palacio por oraciones en la mezquita. Roxelana finalmente se había librado de todos sus enemigos mortales, y la sucesión al trono de uno de sus hijos estaba asegurada. Sin embargo, ella no vería eso, ya que en 1558 falleció debido a una terrible enfermedad, con alrededor de 56 años. Según ciertas fuentes, ella murió de cáncer de los ganglios linfáticos, y su cuello se agrandó mucho y presentaba varias pápulas. El sultán lloró amargamente la muerte de su amada y mandó enterrarla en la gran mezquita de Suleimani. Él acabaría falleciendo 8 años después, en 1566, a los 71 años de edad, y fue sucedido por su hijo Selim II. Roxelana fue la primera concubina en convertirse en esposa oficial de un sultán, y a partir de ella surgió el movimiento del sultanato de las mujeres, abriendo las puertas para que varias otras mujeres se convirtieran en sultanas con poder y voz para gobernar junto a su marido. Realmente pasó a la historia como una mujer fuerte y destacada, logrando la gran hazaña de pasar de ser una esclava a convertirse en la esposa única y favorita del sultán más poderoso, en madre de su sucesor. No existen pruebas contundentes de que Roxelana estuviera directamente relacionada con las muertes de Ibrahim y Mustafa, pero muchos historiadores y registros de la época apoyan esta teoría. Porque en el mundo de Roxelana, no sobrevivía el que tenía más derecho, sino el que era más fuerte.